Buen y bendecido día. Para dar continuidad al eje temático número 1, vamos a presentar en esta oportunidad el tema número 3 y el tema número 4, que están referidos tanto al gasto público como a los ingresos públicos. Fíjense que en el tema anterior nosotros hicimos una puntual referencia tanto a las necesidades públicas como a los servicios públicos, puesto que estos dos elementos de la cadena van a permitir que el Estado pueda realizar el conjunto de actuaciones o actividades que van a formar parte de lo que se conoce como la actividad financiera. Pero en ese andamiaje no sería completo si no hacemos referencia también a los ingresos públicos. Por eso, en esta oportunidad vamos a hacer una puntualización de lo que es el gasto público y consecuencialmente de lo que son los ingresos públicos. El gasto público. Hablábamos en el tema pasado de las necesidades públicas y dijimos que estas surgen del colectivo. Fundamentalmente, esas necesidades públicas son las que van a legitimar materialmente el gasto público. Pues si no hay una necesidad de carácter pública, el Estado venezolano no puede, en todo caso, disponer un gasto. Y habíamos hecho reflexiones sobre las consideraciones que teóricamente dispone los autores sobre los puntos necesarios para que se dé una necesidad pública. Y Villegas señalaba que era necesario la urgencia, básicamente, que fuera para la colectividad y que se diera la satisfacción de las necesidades. Entonces, en función de todos estos elementos, tenemos que señalar que el gasto público es un desembolso, es decir, un débito que realiza el Estado para cubrir una necesidad pública. Pero fundamentalmente, ese gasto debe estar dispuesto en una ley. Y lo señalábamos en el tema anterior. Esa ley en Venezuela se conoce como la ley del presupuesto, y también la ley del endeudamiento público. En función de esto vamos a presentar las características del gasto público. En principio es una erogación en dinero, puesto que el Estado, para dar la satisfacción de la necesidad, indispensablemente tiene que sacar una cantidad de dinero que la va a extraer del patrimonio, es decir, de todos esos activos o derechos o bienes que tiene en un momento determinado. Surge en virtud de una ley y señalábamos que en todo caso va a surgir por la ley del presupuesto nacional, pues lo que no esté presupuestado en ella no puede ser considerado como gasto público, salvo lo que nosotros llamamos las necesidades urgentes que van a provenir de los créditos adicionales. Cumple un fin y el fin fundamental no es otro que la satisfacción de las necesidades públicas y finalmente existe un sujeto que está determinado para poder realizar el gasto público. Este sujeto no es otra cosa, no es otro que el mismo Estado. Ahora bien, luego de haber considerado una definición de lo que es el gasto público, es necesario hacer una clasificación del mismo. Y en función de esto voy a presentarles dos criterios fundamentales, el criterio administrativo y el criterio económico. Dentro de la clasificación del criterio administrativo es necesario señalar que esta está referida a cada uno de los órganos del Estado. Llamamos órganos o instituciones del Estado a todos aquellos que forman parte de esas actividades que desempeña el Estado. Llamemos estos a todos los poderes ejecutivos, legislativo, judicial, electoral y ejecutivo. Y en todo caso, esos órganos del Estado van a requerir para su funcionamiento de una serie de gastos y pueden hacerse de manera decreciente. Lo que tiene el poder central va a ir siendo pormenorizado a la parte estatal, a la parte municipal. Ahora bien, el segundo criterio está referido a la parte económica y tenemos como primer punto los gastos de funcionamiento, que también se llaman los gastos operativos. Dentro de estos gastos de funcionamiento o los operativos es necesario nombrar
los gastos de consumo. Los gastos de consumo son todos aquellos que realiza el Estado para el buen funcionamiento de las actividades administrativas que lleva a cabo. Por ejemplo, imaginemos que en una oficina pública se haga necesario e indispensable el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. Un equipo de hace 10 años no es el más oportuno para llevar a cabo estas operaciones de manera electrónica. Y en función de esto, el Estado debe hacer o considerar gastos para poder reemplazar esos equipos que en principio fueron operativos, pero que ya no son tan operativos dentro de esta realidad o dentro de este contexto. Dentro de este mismo criterio económico tenemos los gastos de inversión. Y dentro de esos gastos de inversión nosotros podemos hacer una pequeña subclasificación. Entre estos están los pagos en la adquisición de bienes de producción. Imaginemos que el Estado compra una maquinaria indispensable para hacer un asfaltado o inversiones en obra pública. Básicamente todo aquello que sea necesario para llevar a cabo ese asfaltado o esa ampliación de vía. Y también están los destinados a las industrias claves, como por ejemplo PDVSA, Alcasa, entre otras empresas que forman parte de las empresas del Estado. Ahora tenemos otros gastos que entran como gastos de servicio. Los gastos de servicio son todos aquellos gastos que van a salir producto de la obtención de la prestación de un servicio. Y en estos vamos a tener como ejemplo el pago de los salarios o las remuneraciones que realiza el Estado por o para sus funcionarios. Y los gastos de transferencia son todos aquellos que puede realizar el Estado en función de alguna necesidad, pero bajo un sistema gratuito. Luego tenemos los gastos productivos, que básicamente son todos aquellos que van a permitir acrecentar la inversión pública o la infraestructura. Y los gastos improductivos, que son aquellos que en un momento determinado puede realizar el Estado, pero que no van a ir en contrapartida de la inversión pública o la infraestructura. El próximo tema o el próximo concepto a establecer son los ingresos o los recursos del Estado. Cuando hablamos de ingresos, estamos haciendo referencia a cualquier medio que obtenga una persona para cubrir un gasto. Y así, Valdés Costa señala que el ingreso del Estado va a estar conformado por cualquier bien, activo, derecho, que de una u otra manera va a cubrir el gasto público y va a permitir que el Estado pueda realizar las actividades de intervencionismo. Según el decreto de ley orgánica de bien público, tenemos que considerar que dentro de esos ingresos del Estado están todos los bienes, tanto muebles como inmuebles, así como los títulos valores, acciones, cuotas de participación en sociedades de dominio público o de dominio privado y que hayan adquirido los órganos o los entes del sector privado, así como también los derechos provenientes de las herencias adyacentes, las mercancías declaradas en abandono, entre otras. Una de las cosas fundamentales que se debe tomar en consideración al momento de que el Estado pueda solicitar el ingreso o el recurso es que no se va a poder cobrar ningún impuesto, tasa o contribución, ni tampoco ningún incentivo fiscal si no está previamente dispuesto en la ley. Lo que quiere decir que el principio legal de los ingresos públicos establece que si no está en ley, el Estado no puede exigir coactivamente esas cantidades de dinero que van a formar parte de lo que nosotros llamamos los ingresos o los recursos. Así lo establece el artículo 317 de nuestra Carta Magna. Ahora bien, les presento una clasificación de ingresos públicos o recursos del Estado. Dentro de ellos tenemos
los recursos ordinarios y extraordinarios, los recursos originarios y derivados, y los recursos de empresas del Estado. Los recursos ordinarios o extraordinarios parten fundamentalmente de la periodicidad que tiene el ingreso. Es decir, si un ingreso para el Estado es común o recurrente, básicamente estaríamos en función de un recurso que es de carácter ordinario. Ejemplo de ellos tenemos los impuestos, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, porque cada año de forma anual el Estado va a percibir, en todo caso, el impuesto sobre la renta, siempre y cuando se produzca el hecho imponible dispuesto en la norma. En el caso del impuesto al valor agregado, cada vez que se consolide o se materialice uno de los hechos imponibles dispuestos en la norma, va a generar ese tipo impositivo que va a permitir obtener al Estado un ingreso o un recurso de carácter ordinario. En tanto que los de carácter extraordinario son aquellos que no tienen una periodicidad o recurrencia en el tiempo. Ejemplo de esto tenemos la venta de un activo del Estado. No todos los meses el Estado va a vender un activo. Entonces, por eso este tipo de recursos es de carácter extraordinario. También tenemos los ingresos que son denominados originarios o los derivados, y estos van a depender de la coactividad o no que pueda ejercer el Estado. En el caso de los ingresos originarios, son aquellos que el Estado no va a ejercer ninguna coactividad para recibirlos. Y pudiésemos establecer un ejemplo, cuando el Estado pone estas ferias de la yaca o la feria del cochino, la feria del pescado, no está imponiendo de forma coactiva que nosotros tengamos que ir a comprar los bienes que ellos están promocionando. En tanto que un ingreso de carácter derivado, allí sí hay una parte de coactividad de este Estado. Por ejemplo, los impuestos. A ninguno de nosotros el Estado nos llama para tomarnos un café y decirnos, mire, vamos a establecer este tipo impositivo y vamos a cobrarle a usted específicamente esta cantidad de impuestos. ¿Por qué? Porque ya está está previsto en una ley, y si usted tiene la capacidad contributiva y adicionalmente ha encuadrado dentro del hecho imponible, tiene indefectiblemente que pagar esas cantidades a través del impuesto. Luego tenemos los recursos de empresas del Estado. Estas empresas pueden ser las que tienen a cargo servicios públicos, como por ejemplo Corpoelet, como por ejemplo la CanTV, entre otros. Y las empresas nacionales industriales y comerciales, que obviamente no van a dar una prestación de un servicio público, sino que son empresas que en todo caso son parte del Estado, como por ejemplo Lácteos Los Andes. Luego tenemos los recursos gratuitos, y todos ellos son los diversos ingresos que obtiene el Estado por alguna liberalidad. Entre ellos están los provenientes de las herencias yacentes o de las donaciones. Una herencia yacente es aquella que en un primer momento no tiene un titular o su titular es desconocido, o que aquella persona que es heredera por ley ha realizado lo que nosotros llamamos el beneficio de inventario, y en todo caso ha dicho que no quiere aceptar esa herencia. Entonces, como esos bienes quedan desafectados de esa persona, el Estado en principio es la persona llamada a ser el titular, pero para ello tiene que pasar un determinado periodo para que en todo caso se dé lo que se denomina la herencia vacante, o sea que ya tiene el titular, que en todo caso sería el Estado, y la donación, que es una liberalidad que puede realizar una persona de manera gratuita para entregarle al Estado una cantidad de dinero. Luego tenemos los recursos que se obtienen a través de las actividades tributarias, y dentro de estos están los impuestos, las tasas y las contribuciones, que posteriormente vamos a explicar en su tema respectivo estos tres tipos de ingresos de carácter tributario. Y los ingresos no tributarios son aquellos que obtiene el Estado a través
de los bienes de dominio público y también a través de los bienes de dominio privado. Un bien de dominio público pudiese ser un parque. El parque Cerro El Ávila. Pero imaginemos que el Estado, en este caso, cobre una cantidad insignificante para que las personas que quieran visitar en un periodo determinado ingresen a esa instalación. Entonces, en ese caso, ese ingreso que va a recibir el Estado sería por un bien de dominio público, y en el caso de un bien de dominio privado, todos aquellos que obviamente provengan de un bien que le pertenece a alguna empresa del Estado. Ahora tenemos ingresos o recursos no tributarios que se pueden obtener por medio de sanciones patrimoniales. Estos básicamente son todos aquellos ingresos que tiene el Estado, pero ojo, no por impuestos, ni por tasas, ni por contribuciones, sino por algún incumplimiento que nosotros hayamos hecho. Por ejemplo, no tenemos los papeles de circulación al día, no tenemos el certificado médico vial, o el mismo lo tenemos pero está vencido, o no tenemos la póliza de responsabilidad civil. En todo caso, el municipio, a través de sus autoridades, nos pueden pedir a nosotros todos estos recaudos y nos pueden sancionar a través de una multa. Entonces, esto es un ingreso que le va a permitir al Estado tener un recurso. Y luego tenemos los recursos no tributarios de actividad monetaria, como por ejemplo el cambio de divisa. Cuando el Estado realiza esa conversión de divisa, pues puede obtener, en ese cambio referencial puede obtener una ganancia. Y tenemos también los recursos o ingresos por crédito público, y ahí pudiésemos considerar los empréstitos en moneda extranjera, que no es otra cosa, el Estado pida cantidades de dinero, pero a cambio de un bono que será canjeable en una oportunidad posterior, o un préstamo que le pueda realizar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo. Y los empréstitos de moneda nacional, también llamados empréstitos domésticos, en donde el Estado pues crea estos bonos específicos para que sean canjeables en un futuro inmediato. O sea, en estos casos de los recursos por crédito público, el Estado venezolano lo que hace es presentar su buen nombre y su confiabilidad para obtener un recurso. Y luego tenemos los créditos adicionales, que en todo caso salen de lo que está dispuesto dentro de la ley del presupuesto nacional, y en función de esto, el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional tienen que ponerse de acuerdo para poder autorizar estos créditos adicionales por alguna situación muy particular. Visto así la unidad temática, tenemos que culminar señalando lo siguiente. La hacienda pública va a constituir fundamentalmente el patrimonio de la nación, la cual va a estar conformada tanto por una serie de ingresos que en todo caso va a percibir el Estado por diferentes actividades, pero también va a estar constituida por una serie de gastos o de egresos. Y estos gastos o egresos surgen fundamentalmente de esas necesidades que se pueden generar en el colectivo, y que para dar esa satisfacción a las necesidades, que en todo caso viene a constituir uno de los fines del Estado, pues el Estado mismo, valga la redundancia, tiene que llevar a cabo estos gastos para cubrir los mismos. Entonces, en función de esto, es que tenemos que señalar que esas actividades que realiza el Estado, llamadas actividades financieras, es lo que va a estar dentro de la balanza, y que dentro del patrimonio va a permitir ese manejo de entradas y salidas de la caja del Estado. Y todo en función del cumplimiento de los fines del Estado. Así las cosas, tenemos una bibliografía
de carácter recomendada. Frente a ello, a estos temas en específico, está la obra del doctor Héctor Villegas, así también como la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Bienes Públicos, entre otros. Gracias.